chingado! Ya empezó el mes de la patria. Camarada Leo. Camarada Richo, andas. Ay, güey, me dolió. Güey, es que hay que gritarlo, güey. Eso que no suelte mi grito de mariachi, cabrón. Ah, la madre, no, güey. No. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este episodio especial que arranca la celebración del día del mes de la patria para nosotros los mexicanos. Yo sé que la gente que nos ve en Sudamérica dice, ya me qué chingados. Pero para nosotros es algo importante hablar de México y con este episodio especial vamos a arrancar una serie de temas que tienen que ver con todo lo que pasa en la República, pero desde el territorio mexicano. Así es. De hecho, ya tenemos un episodio especial donde hablamos de superhéroes mexicanos, hablamos de cine mexicano. Nos interesa, nos gusta y de hecho algo que nos apasiona mucho es ver grandes producciones o tener en nuestro itinerario de México como tal, o sea, una gran película de cualquiera. Muchos tenemos el orgullo de decir que ahorita muchos de los grandes directores que existen en el mundo son mexicanos y eso es lo que queremos celebrar en este mes de la patria, a México y a las producciones que han hecho que tienen que ver con la República Geek. O sea, y estamos hablando de fantasía, ciencia ficción y de todo lo que rodea este mundo, pero desde la perspectiva de México. Así es. Entonces, camaradas todos, bienvenidos. Y nos arrancamos. Traemos algunos proyectos, hicimos nuestro top de las cosas que sentimos más representativas de la creatividad mexicana que tenga que ver con la República. Y entonces, si gustas empezar y aventamos uno, seguramente tu selección va a ser mucho más elevada que la mía. Y la mía va a ser como, acá el señor trae el caviar, yo traigo los hot dogs. Entonces, vamos a echarle pues. Ok, bueno, vamos a empezar con pues un clásico que seguramente tú debes de traer ahí, que es un orgullo para México y que es de nuestro querido director Guillermo del Toro. Ah, yo pensé que no lo ibas a mencionar, no lo ibas a incluir, güey. Sí, no, la verdad es que sí se lo merece. Es una película que vamos a empezar con lo tradicional, que es una película que estuvo nominada al Oscar. Es una película que lo posicionó en Hollywood de una manera en que jamás hubiéramos esperado, a pesar de que él ya se había abierto un camino dentro de Hollywood a través de ciertas producciones como Hellboy. Pero en realidad, en el 2006, Guillermo del Toro escribe, produce y dirige una o probablemente la que sea su mejor película, que es El laberinto del fauno. Okay. Ojo, El laberinto del fauno es una película mexicana. Ajá, México-española. México-española, porque la producción es parte española y de hecho está situada en España también, todo el tema del laberinto del fauno. Sin embargo, todo lo que hay detrás de la película también viene de México, en cuanto al director, la escritura. De hecho, la película fue candidata a Mejor Película en los Oscars como película extranjera, por México, no fue por España. Entonces es una película realmente mexicana. Claro. Para aquellos que de repente levanten la voz y digan... ¡Esa no es mexicana! Ajá, sí, no. Sí es mexicana y está dirigida por probablemente el mejor director de fantasía que existe ahorita, que es Guillermo del Toro. Así es. Y también hay que pensar, yo lo considero probablemente su mejor obra. Sí, es lo que te digo. Ha hecho cosas padres, o sea, varias veces he expresado mi amor por El Espinazo del Diablo, güey. Pero El laberinto de faunos es básicamente, yo creo que su mejor película, güey. Y supera a su ópera prima también, que es otra película que seguramente traes ahí. Esa es la que traigo yo, Cronos. Y principalmente me parece muy celebrable porque cuando ya vimos a Guillermo del Toro en El laberinto del fauno, ya traía a Hollywood en su espalda, ¿no? Ya traía la etiqueta de gran director internacional. Pero cuando hizo Cronos, que fue su ópera prima, estaba corriendo con muchos riesgos, trajo a actores internacionales para hacerla, pero principalmente el riesgo que se aventó es hacer una película básicamente de vampiros en México. Que eso hubiera sido levantado la ceja de muchas personas cuando estabas tratando de mover el pitch de la película. Es horror, vampiros, fantasía mexicana. Y termina siendo una muy buena película que también corrió por varios festivales, pero sigue siendo un referente en la industria. Sí. Y es básicamente una película de cine independiente. Así toda la producción corrió por parte de Guillermo del Toro. La distribución fue lo que cuando la empezó a mover en festivales y en los festivales empezaron a hablar
maravillas de la película fue cuando empezó a hacer los contratos para la distribución y le empezó a ir muy bien. Y en realidad esa fue la primera película que dirigió y empezó a moverse ya a las grandes ligas casi de inmediato. Así es. Entonces fue una gran carta de presentación. Y marca también el inicio de su amistad con Ron Perlman, que los veremos colaborar una y otra vez, película tras película. Sí, es como dicen en Hollywood, es su actor fetiche. Exactamente. Muy bien. Guillermo del Toro, Cronos y El laberinto del fauno. Ok, voy con la primera rara, Y échale. pero que en realidad no es una película rara. O sea, la verdad es que es una de las películas que yo le tengo mucho cariño. La vi en Canal 5 en permanencia voluntaria. No, no es cierto, ni siquiera en Canal 5 en permanencia voluntaria, no es cierto. La vi en una tarde X, un sábado en Televisa, así, pasando la película, y yo dije, güey, ¿qué es esta cosa maravillosa? Cuando la veo, después descubro que esta madre ganó mejor fotografía en Cannes, güey. Okay. Que esta madre fue la primer película mexicana en la historia de México en ser nominada al Oscar como mejor película extranjera. Esta madre fue producida en 1960. Hype. Que es Macario, güey. Ah, ya Macario sabía que iba a estar en tu lista. Claro. Es una pinche maravilla de fantasía que no puedo parar de recomendar y decirles, güey, si tienen oportunidad de verla, es una maravilla dirigida por Roberto Gabaldón. Es una cosa que rompe muchos estereotipos de cómo se estaba haciendo el cine y plantea una historia que es básicamente lo que estamos viendo en este momento en obras como Sandman, güey. Sí, o sea, es una locura. Es una locura y está un surrealismo brutal. Muy chingona. Y es elegante, la fotografía es preciosa, güey. Y qué decir de la actuación de López Tarso, ¿no? Sí, no. Bueno, te digo, fue nominada al Oscar, güey, a mejor película extranjera. Ganó un Cannes como mejor fotografía. Es cuando el cine se estaba haciendo con un amor y con una delicadeza como creo que jamás hemos regresado a ese punto, güey. No, pues, pintamos toda la casa. ¿Y qué es esto? El cine mexicano que vino después, ¿no? Ajá, ficheras y chingaderas y medias. Sí, no, bueno. No está, en nuestra lista no están las caguamas ninja, no se preocupe. Pero sí, Macario también considero que no la traigo en mi lista porque supuse que tú lo ibas a incluir. Yo sé que eres fan. Y sí, definitivamente es una de las joyas de la creatividad mexicana, ¿no? Ahora yo me voy a salir de la pantalla y me voy a ir a las páginas. Y seguramente coincides conmigo porque no podemos hablar de lo más representativo de la creatividad de la República de México sin hablar de Óscar González Loyo y Karmatron. Creo que es el cómic mexicano. Sí, tenemos otra representatividad de cómics, sí, tenemos grandes talentos ahorita trabajando en Marvel, pero Óscar González Loyo inspiró a toda una generación y probablemente hoy tenemos un Humberto Ramos y tenemos a cualquier creativo mexicano que se les ocurra que está ahorita en las grandes ligas, seguramente se inspiró en las páginas de Karmatron. Sí, por supuesto. O sea, Óscar González Loyos, de hecho fue cuando, ahí te va, cuando yo descubrí El Hombre Araña y en un puesto de cómics y descubrí Karmatron casi al mismo tiempo, cuando yo era niño, yo no veía la diferencia. Exacto. Yo no alcanzaba a diferenciar el por qué tendría que ser uno mejor que otro y por qué tendría que ser diferente. Para mí la obra era tan rica y tan interesante como los cómics de Stan Lee, güey, en ese momento. O sea, a ese grado el impacto que tuvo también Karmatron en mi niñez. O sea, sí es una obra muy, muy importante. Y también creo que, al igual que lo que sucedió con Cronos de Guillermo del Toro, estas son de las obras que te hacen decir, chinga, sí se puede, güey. Claro. O sea, así como hubo una generación de cineastas que dijo, o sea, sí podemos experimentar el cine mexicano y hacer algo que no tenga que ver con novelas, ni ficheras, ni cosas por el estilo, ni narcos, güey. En el cómic creo que también, para muchos, una vez que racionalizaste que el cómic estaba hecho por un mexicano, dije... O sea, que si hay industria del cómic en México, más allá de Calimán y más allá de lo que ya habíamos visto, o el libro vaquero y esas cosas. Así que, además, fue una saga que duró muchísimos años. Y también fuimos viendo el crecimiento artístico y creativo de Óscar González Loyo. De los primeros números a los últimos números, fue una evolución brutal. Y además, Óscar González Loyo también terminó nominado en los Eisner, siendo uno de los primeros mexicanos en lograr esa hazaña, ¿no? Así es. Muy bien, ¿con qué continúas tú? Pues mira, regresamos al cine y ahora sí vamos a irnos a la parte más oscura y la parte más densa de esta creatividad mexicana, sobre todo en un mundo en donde México le abre las puertas a creativos de todo el mundo para que vengan aquí a producir y hacer lo que puedan hacer ellos. Entonces,
siento que en esa época, cuando México como tal estaba abierto al mundo a que vinieran los Luis Buñuel, a que vinieran los grandes creativos de afuera a trabajar y hacer su cine y hacer su obra y hacer todo lo que tenían que hacer aquí, ahí es cuando surgen grandes producciones que te vuelan la cabeza por completo, como Santa Sangre, güey. Ok, sí. Wow. O sea, Santa Sangre es una cosa increíble en donde ves el despliegue de todos los actores mexicanos explorando temas de creatividad, de bizarrez, de surrealismo, de viajes. O sea, dices tú, güey, o sea, me gustaría tener así de que el 10% de la locura que tiene pinche Jodorowsky, güey, y sería mega creativo, o sea, la verdad. Me quedé pensando, no hay dónde verla, ¿verdad? No está en ningún servicio de streaming. En ningún lado está que yo sepa, güey. A lo mejor no sus camaradas. ¿Sabes dónde podría llegar a estar? Tal vez, en Amazon Prime, que tiene compras bien raras de cine mexicano y no de disponible, cosas. que la tendrías que pagar. Ajá. Sí, no he intentado buscarla. Pero sí, pues es una pinche locura también, cabrón. Sí. Y esa también es para verla tranquilito, sin sueño, y con buen humor, abierto a la mente, porque es una puta locura, güey. Sí, bueno, sí, todo sí. lo que hace Jodorowsky es una pinche locura, sobre todo en cine, ¿no? Ujú. Y una patada para el cerebro para tratar de Exacto. procesarlo. Sí. O sea, para que se den una idea, los camaradas que no conocen el cine de Jodorowsky, que tiene varias películas grandiosas también, como La Montaña Sagrada, es otra cosa. Así de que, güey, igual Casi me cuesta el matrimonio esa, güey. Sí, senté a mi mujer a verla y no me la rayó por meses, güey. Es lo mismo que sentarte a ver con alguien, lo que sea. Olvídate que sea tu pareja, tu esposa o tu novia, güey. O sea, es como sentarte a ver una película de David Lynch, güey, con alguien. Así, güey. Es lo mismo. Así, si no estás preparado para eso, no. No. Como Sí. decía una campaña, me acuerdo mucho de una campaña argentina sobre el Festival de Cine de Buenos Aires, que decía, si no es para vos, no es para vos. Ah, es Entonces, genial. Sí. Es en genial. estas cae, si no es para ti, no es para ti, cara. El ad de los payasos es... Uy, qué buena puta, campaña, güey, güey. Sí. Si no es para vos, no es para vos, güey. Es un gato con una pipa, güey. Ese es mi favorito, pero bueno. Ok, sí, el caso de Santa Sangre, La Montaña Sagrada, son películas difíciles de ver, pero son grandes producciones. Yo me regreso a las páginas de los cómics, yo ahorita ya lo mencioné, y más allá de la historia, creo que lo que hace que este personaje sea una cosa súper icónica es la originalidad y el potencial que tenía y hasta dónde pudo llegar, y es Calimán. Sí. Es impresionante la cantidad de veces que se ha vuelto a publicar la misma saga, y sigue vendiendo, y sigue vendiendo, y sigue Son vendiendo. reprints, güey. Son reprints. Son reprints. Ni Hace siquiera es volver a escribirlo o décadas que darle le un escribí. reboot. Bueno, O sea, hace poco hubo un intento de revivir a Calimán con nuevas historias, pero lo que lograron con la primera saga no lo han vuelto a repetir. Además de que estamos hablando de que no se quedó en cómic. O sea, Calimán fue radionovela, Calimán fue película. O sea, era casi como el nivel de tener una franquicia como Batman dentro de México. sí. Y es una tristeza de que no haya nadie que lo sepa aprovechar, porque es una cosa que puedes hacer. Puedes hacer serie de Netflix, Claro, puedes hacer Netflix, películas, escucha. puedes hacer, o sea... Netflix, escúchanos. O sea, realmente Sí. una producción mexicana de Calimán con un actor de nivel, con buenos guiones. Claro. Te lo puedes llevar a un lado místico así, muy cabrón. Es más, pudiera ser el Doctor Strange de México, güey. O sea... Y empiezas tu universo cinematográfico, luego te traes al santo y los... Ajá, exacto. Las momias de Guanajuato. Sí, a huevo. Todo. Y eso es interesante, porque siempre en nuestra fantasía hay un nivel de horror, güey. Como que siempre hay un saborcito porque Calimán, a pesar de ser como místico, también había mucho de muertos vivientes y oscuridad. ¿A qué se deberá que los mexicanos siempre terminamos metiéndonos en esos territorios? México bizarro. Tenemos una historia bien curiosa con respecto a la muerte. Uh-huh. Y con respecto al horror en general, güey. Si te fijas, de hecho, las grandes obras, incluso de la literatura mexicana, están muy cercanas al tema del horror. O sea, ve Pedro Páramo, Claro, güey. sí, también. Pedro Páramo es una historia de horror. Pedro Páramo es un pasaje que te lleva directo a mucha gente, así, spoilers a leer. Cuenta como spoiler, güey. Cuenta como spoiler. O sea, es un pasaje que te lleva directo al infierno, güey. Estás viendo a un personaje
en su caminar al infierno directamente. Entonces, digo, sí hay como un tema. Y Pedro Páramo es una obra que es reconocida. De hecho, incluye la lista, no la traía, pero pues, ¿Eh? sí es cierto, también debería estar en esa lista de creatividad que tiene que ver con la República, ¿no? Sí. Pues bueno, pues Calimán. Yo creo que Calimán merece mucho más de que lo que logró. Y encima del santo, ¿eh? Porque yo siempre he pensado que el santo, por más que nos represente, es un accidente feliz, güey. O sea, Sí, de hecho yo traigo una película del santo. ok, dale, échale. Pero bueno, antes de entrar a esa película para cerrar, de hecho, esta parte, que creo que es un gran representante, pero bueno, primero, a mí traje una película como representante de todo ese cine independiente, de todos esos esfuerzos de la gente, del estudiante de cine que está produciendo, haciendo cosas diferentes, que se arriesga a hacer cosas, o sea, y son películas que vemos en festivales, son películas que muchas veces son muy serias o se meten en todo este tema de rascar y de meterte en esos lugares incómodos de la sociedad, la política, y exploran cosas muy, muy bizarras y muy, que a veces nos es difícil procesar también a nosotros. Pero dentro de esas obras nos podemos encontrar con pequeñas joyitas y con cosas que a lo mejor no son populares y a lo mejor no son una película de Marvel, pero cuando te las llegas a topar o las llegas a ver, si las aguantas con respecto a la idea y el concepto que están desarrollando, pueden llegar a ser muy buenas. Como representante de todas esas obras, donde podemos encontrar cosas muy variadas, me seleccioné una película del 2014 de Isaac Esban que se llama El Incidente. No sé si llegaste a verla. No. Es una película bien interesante que te plantea la historia de dos grupos de personas en dos diferentes lugares que están atrapados en un loop en el tiempo, güey. Ok. Los dos. Y están relacionados de alguna manera. Y tú como espectador tienes que encontrar esa relación porque parece... La obra está hecha de tal manera que parece que si tú no descubres cómo están conectados ellos, no se pueden salvar o no pueden salir de ese loop. Entonces te integra a ti a la obra de una manera bien interesante, no rompiendo la cuarta barrera, pero sí haciéndote partícipe de esa conexión y de darte las pistas. Está bien interesante porque además está hecha con 2 pesos, güey. Así literal con 2 pesos. El cine mexicano. Las 2 locaciones son una en una carretera en medio del desierto y la otra en una escalera en un edificio. Órale. Y es eso es todo lo que ves en toda la película. Pero el guión, la historia y cómo está hecha está bien interesante y es una obra de ficción muy, muy, muy fuerte. O sea, en el sentido de que te quedas tú a la madre, güey, que estoy viendo y todo el rollo de cómo trabajan este tema de loop. Es una especie de homenaje a este tipo de películas como Los Cronocrímenes, por ejemplo. Ok. Así de ese estilo. Ok. Y fíjate que el mejor cine mexicano siempre es cuando están bien limitados y que tienen que resolver en una sola locación o todo en una sola toma, salen cosas bien chingonas, ¿no? Sí, pues ahí te digo, o sea, dentro de esa historia que tal vez no tiene que ver con el tema de la República, pero nos hemos encontrado con obras bien interesantes. O sea, Hermosillo es un gran director que ha explorado precisamente todo este tema a través de grandes obras y pues como Rojo Amanecer, güey. O sea, Es un peliculón también, con todas las limitantes del mundo, pero grandes actuaciones, gran guión, ¿no? Así es. Bueno, me voy a salir un poquito. Yo sé que tú estás en la Cineteca, me los voy a llevar a todos a la sala Junior y de la pantalla chica, güey. Pero creo que vale la pena reconocerlo sobre todo porque es este tipo de creativo y en particular este proyecto del que voy a hablar, es este tipo de creativo que ha ido picando piedra y ahí va. Y este último proyecto que hizo para Netflix, creo que ya ves un creativo más maduro y con más tablas para poder llevar un proyecto que sea palomero pero que sea un buen producto en sí, una buena historia. Estoy hablando de Maya y los Tres, que es una producción México-Estados Unidos para Netflix, que es de Jorge R. Gutiérrez. Jorge R. Gutiérrez también fue el creador o el director detrás de The Book of Life. Book of Life sí es una película americana con su creatividad, pero él ha estado haciendo un montón de cuestiones de animación, ha estado metido con Nickelodeon, ha estado metido con Disney Plus, ha estado Disney Channel, ha hecho muchos proyectos infantiles sobre todo, y Maya los Tres se convierte como en esa coronación de lo que él ha construido. Y me pareció, no sé si la viste, pero me pareció una muy buena saga pensada
en un público familiar. Es algo que en mi caso, que me senté con mi hija a verlo, yo disfruté de la serie y mi hija disfrutó de la serie. Ella vio cosas que estaban pensadas para su edad y yo vi detalles de la relación de los personajes, de los dioses del inframundo, no solo aztecas, sino porque abarca diferentes culturas latinoamericanas. La relación de los dioses tiene ciertos tonos sobre familia y complicaciones de la vida, que hay un subtexto y hay una historia que va hacia nosotros los adultos, y eso se agradece. Sí, la verdad es que sí, yo ya había escuchado hablar de él precisamente por The Book of Life, y sé que sí es una persona que ha estado picando piedra, y la verdad es que cuando yo no la he visto la obra, la de Maya y los Tres, pero sí me habías platicado de ella, y creo que también es por el tema del público el que va, o sea, del público infantil, que está totalmente y 100% dirigido a un público infantil. Pero la verdad es que sí me da mucho gusto ver triunfar a este tipo de creativos y a este tipo de personas en sus propios medios y saber que han estado ahí trabajando hasta lograr el éxito que se merecen, la verdad. Y una de las cosas que más le aplaudo a este proyecto de Maya y los Tres es que es típico que un creativo mexicano diga, vamos a hablar de Quetzalcóatl, vamos a hablar de la mitología mexicana, pero termina siendo así como muy para México, güey. Y Maya y los Tres logró agarrar esos elementos y ponerlos en un contexto que a lo mejor no importa en qué país lo estés viendo. Entonces, enhorabuena por Jorge R. Gutiérrez, que además me tocó escuchar una entrevista con él donde dice es que cuando llegó a Netflix y me dijo, ¿tú qué quieres hacer? Dijo, oye, me sentí en otro nivel. Qué bueno que ya llegó a ese punto en donde ya le dicen, ¿y tú cuál es tu idea? ¿O qué quieres producir? ¿No? Sí, qué padre, la verdad. Y pues bueno, te digo, nos vamos hacia este tema de pues cerrar con el héroe por excelencia mexicano, que es el santo, el enmascarado de plata. Y más allá de las películas del santo, donde vemos que se enfrenta a cosas súper bizarras y súper extrañas, desde momias hasta doctores locos, hasta nazis, hasta mujeres hasta Capulina. Mujeres vampiro pasando por Capulina. O sea, es lo que te digo, el cine mexicano como que es tan irreverente con el tipo de cine que produce que se vuelve entretenido y como que bizarro y de una forma como surreal sin intentarlo ser. O sea, eso se le da natural, o sea, al creador mexicano, sobre todo en esas épocas en donde decía, ok, tenemos al santo, ¿qué onda? ¿Qué hacemos con él? Pues tenemos unas momias, ¿no? Ah, güey, las momias de Guanajuato. Oye, sí, y vampiros. Sí, pero pues es que el santo contra vampiros. Que sean mujeres, güey. Bueno. Las mujeres vampiros, güey. Ponemos leotardo, güey. Sí, órale, va, ahí está, güey. Pero dentro de toda esa estructura y dentro de todo ese rollo, a mí una película que me llamó muchísimo la atención por la historia, por cómo está hecha y lo que representa, yo creo también en ese momento, es el de El Santo contra la invasión de los marcianos, güey. Es todo un tema esa cosa. O sea, la ves y tú dices, no puedo creer lo que estoy viendo, güey. O sea, a un nivel de que es tan bizarro y es tan surreal todo lo que está pasando que no puedes más que admirar, o sea, la originalidad y lo bizarro de lo que está pasando. Dice, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no, o sea, es impresionante, la verdad. Y además creo que proyectos como ese tienen un director que se está divirtiendo con el concepto. Claro. O sea, que no se está tomando en serio el proyecto, pero sí, no se lo está tomando en serio, pero sí se lo está tomando en serio. O sea, sabe lo que tiene que hacer y el sabor que debe tener el producto, y entonces se mete de lleno a crear este tipo de obras. La realidad es que El Santo tiene unas buenas películas. O sea, si te metes en la idea de lo que representaba el personaje, te entretienen porque te entretienen. Claro, sí, por supuesto. O sea, es una película de 1966 y el director fue Alfredo B. Crevena. O sea, es una cosa impresionante. Y a lo mejor ahorita tú no volteas a verlas y dices, güey, qué hueva voltear a ver esas películas en blanco y negro. No, de verdad es una maravilla. Es como ahorita a nivel cinematográfico decir, es que como voltear a ver Citizen Kane, o sea, de que tiene otro ritmo y que a lo mejor alguien que está acostumbrado al cine actual dice, ay, cabrón, qué huevo.
Pero si aprecias lo que hay detrás, el trabajo creativo que hay detrás. Los efectos, güey. Los efectos. Desde ahí te entretienes, güey. ¿Cómo resolvieron eso, güey? ¿Cómo lograron eso? Y oye, se ve bien pedorro, sí, güey, pero fue un súper intento, güey. Fue una volada de creatividad lograr hacer eso. Exactamente. Sí, y el santo era kitsch antes de que supiéramos que era kitsch. Ajá, exactamente. Es como decían nuestros maestros de arte, ¿no? Que decía, el primer sastre no se llamaba sastre, güey. Aquí también, o sea, lo más kitsch del mundo no sabía que era kitsch. Lo más surreal del mundo no sabía que era surreal. Y se llamaba El Santo. Y además, para coraje de Kevin Feige, fue el primer universo cinematográfico. Güey, juntó al Blue Demon con 1000 máscaras, con Capulina y la chingada. Entonces, fue nuestro primer universo cinematográfico. Tómala, cabrón. Tómala, Disney. Bueno, y con esto terminamos nuestro especial de septiembre. Gracias a todos por quedarse hasta el final. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Twitter. Si nos estás escuchando en podcast, sea Spotify o cual sea el de tu predilección, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si nos estás viendo en YouTube, prende la campanita y suscríbete para que veas lo que subimos semana tras semana. Este será el primer especial de septiembre y probablemente nos aventemos otro más, ¿no? Así es. Camarada Leo. Camarada Richo. Camaradas todos, nos vemos, nos escuchamos en la próxima de República Geek y viva México, cabrones. Saquen el tequila.